Damos gracias a Dios porque llegamos a este momento, el primer domingo del año. Y como siempre ocurre, queremos renovar algunas cosas. Tenemos ciertas expectativas. Recordemos que muchas veces se dice, el año nuevo es vida nueva. Pero como hijos de Dios sabemos que no es así. Entre el 31 de enero y el 31 de diciembre y el 1 de enero son horas o días, así como cualquier otro día, si no hago un cambio o una decisión en mi corazón. Seré el mismo del año pasado o de años anteriores si no tomo una decisión en mi vida y en mi corazón. Hay sueños, hay proyectos que anhelamos alcanzar. Y muchas veces, sí, esos sueños y esos proyectos son legítimos, son buenos. El problema muchas veces está en que en esos proyectos no le incluimos al Señor. Ahí entramos en un problema. Todos tenemos proyectos, queremos alcanzar, tenemos metas durante el año. La casa que tal vez se desea comprar o reconstruir o restaurar. La tesis que se anhela terminar. Y tantos otros proyectos, pueden ser también otros sueños que son muy personales. Muchas hermanas aquí que son casadas tal vez digan, ¿cómo sueño que al levantarme mi esposo me diga, te amo? Lo primero que me diga sea, te amo. Y así susurrando al oído. Es un lindo sueño, mi querida hermana. Te animo a que sigas soñando. Es una linda meta, es cierto. Pero en la palabra de Dios encontramos algo muy interesante con respecto a esto, de cuál es nuestra prioridad en cuanto a proyectos y sueños. Mateo 6:33 nos dice la palabra de Dios en este versículo. Voy a leer otros versículos, pero quiero analizar con ustedes este texto bíblico. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es oportuno y sabio, hermanos, ver la prioridad o qué es primero en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice en Mateo 6:33, y es como un llamado a obedecer. Busquen el reino de Dios y su justicia, y como resultado de esa búsqueda, todas las demás cosas serán añadidas. Pregunto una vez más, ¿está el Señor en nuestros proyectos? ¿Es prioridad el Señor en nuestros proyectos? Muchas veces le dejamos fuera. Pluralizo esto porque yo me incluyo también al dejar al Señor fuera de nuestros proyectos y decirle a Él, de esto me encargo yo. Veamos un poquito este pasaje bíblico. En otra traducción dice, haz del reino de Dios tu principal preocupación. Haz del reino de Dios tu principal preocupación. Veamos lo que podemos encontrar en este pasaje bíblico. En primer lugar, que estamos sometidos
a su reino porque le pertenecemos. Así de claro, hermanos, le pertenecemos a Él. Esta palabra reino, cuando dice busca primero el reino, buscad primeramente el reino de Dios, ¿qué significa la palabra reino? Esta palabra reino proviene del término basileia. De esta palabra basileia viene una palabra muy conocida que es basílica. Basílica o basileia o reino es el lugar donde está el trono. Y donde está el trono está el rey. En ese trono debe gobernar un solo rey. Ese rey gobierna, domina, manda. Ese rey no permite que haya otro rey sentado en el trono donde él está. Nosotros como hijos de Dios sabemos que ese rey es Jesucristo, es absoluto, sobre todo porque Dios le dio potestad sobre todo, pero resulta que muchas veces en nuestra basileia, en nuestro reino, en el reino de nuestro corazón, existe o pretendemos que otra persona o cosa sea nuestro rey, o ocupe ese lugar que Cristo debe ocupar. Cuando le hemos recibido, cuando le hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, Él debe ocupar ese trono, pero resulta que muchas veces son otras prioridades las que ocupan ese reino. Jesús dijo en una oportunidad: mi reino no es de este mundo. ¿Qué significa eso? Que las reglas de este mundo van muchas veces de contramano o son contrarias a la palabra de Dios. Y siempre hay una lucha constante entre el reino de este mundo y el reino de Dios. Pero la palabra de Dios sigue diciéndonos: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Jesús está hablando en el contexto del Sermón del Monte. Comienza con las bienaventuranzas. No tenemos tiempo para hablar de todo eso. Sencillamente decirles que hay una frase que Jesús utiliza mucho en el Sermón del Monte, que es: pero yo os digo. Oísteis que fue dicho: no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que le llame fatuo, ignorante a su hermano, será culpable. Oísteis que fue dicho que pueden dar carta de divorcio por tales y tales motivos. Pero yo os digo, dice el Señor. Y así va diciendo todo el capítulo 5 y 6 con esta frase: pero yo os digo. El reino de Dios es la palabra de Dios que se ha instalado en nuestra vida. El reino de Dios. Jesús no vino para imponernos un reino a través de las armas. Sabemos muy bien que un reino se impone a otro reino, un país se impone a otro país por la fuerza, por las armas. Pero Jesús trajo este reino, y para establecer este reino murió en sacrificio en la cruz. Este reino se estableció por fe y por amor. Te pregunto en esta mañana: ¿quién además de Él es el que desea gobernar tu corazón? ¿Quién además de Él es el que está gobernando nuestros corazones? Voy un poco más allá al preguntar lo siguiente:
¿Por qué permitimos que otras cosas, situaciones o personas reinen o gobiernen nuestra vida y no el Señor? ¿Por qué permito eso? ¿Por qué yo permito eso? ¿Está en nuestro proyecto de vida que su reino sea prioridad durante este año? Busca primero el reino de Dios. En segundo lugar, estamos sometidos a su reino porque Él imparte justicia perfecta. Busca primero su reino y su justicia, dice. Y su justicia. Su justicia es perfecta. Su justicia es santa, hermanos. No admite ninguna mancha. Por eso somos santos en Cristo Jesús, solo por su gracia. Si estamos sometidos al reino, buscaremos su justicia antes que la nuestra. En este reino también hay una lucha con llevar adelante el reino de la justicia de Dios y el reino de la justicia del mundo. El reino de la justicia de Dios fue dada primero por el Señor Jesucristo, quien vino a salvarnos de nuestros pecados y de esa manera nos justifica delante de Dios, nos hace justos delante de Dios. Es por gracia. También en el reino de Dios, sus hijos esperan la justicia divina. En el reino de Dios, sus hijos, nosotros, que hemos aceptado, que hemos recibido a Jesús, esperamos la justicia divina, la justicia de Dios. Aún en este mundo de tanta injusticia, recuerda que la palabra de Dios nos dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Es decir, nuestra justicia delante de la justicia o frente a la justicia de Dios no sirve. Es trapo de inmundicia. Le invito a que averigüen, a que investiguen la palabra trapo de inmundicia. No me animo a explicar aquí en este púlpito lo que significa eso. Pero fíjense lo que la palabra de Dios, cómo compara y dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, no sirve y con frecuencia pretendemos resolver ciertas situaciones con nuestra propia justicia. Al llevar adelante nuestra propia justicia, ¿qué hacemos, hermanos? Estamos como que ocupando el lugar de Dios. Al llevar adelante nuestra propia justicia, demostramos que no sabemos esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios puede ser hoy, puede ser mañana, pero ese tiempo de Dios llega. Pero a veces queremos arreglar las cosas a nuestra manera y usar nuestra justicia. Y eso no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque pertenecemos y somos del reino de Dios. Pretendemos llevar nuestra propia justicia en el ámbito de nuestras relaciones humanas, en el ámbito de nuestras relaciones entre hermanos. Nuestra propia justicia en el ámbito de las relaciones con nuestra familia. Nuestra propia justicia a veces sin pedirle siquiera la dirección al Espíritu Santo de Dios en nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Siempre vamos a fracasar cuando buscamos esa justicia humana. Busca primero el reino de Dios y su justicia, nos dice la palabra de Dios. Pregunto en esta mañana,
¿Estás esperando la justicia que viene del Señor o estás llevando adelante tu propia justicia? Y en tercer lugar, finalmente, estamos sometidos a su reino porque Él es fiel proveedor. La palabra de Dios nos dice: todas estas cosas os serán añadidas. Busca primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán o les serán añadidas. ¿A qué se refiere? Si vemos en la palabra de Dios, y aquí quiero ver algunos versículos bíblicos que es parte del contexto del texto que estamos leyendo. Si vemos en Mateo 6:25, Jesús nos habla acerca del afán y la ansiedad. Es decir, temores, preocupaciones, ansiedad, miedo que podemos tener en ciertas circunstancias de nuestra vida. Debo admitir también que soy una persona con cierta ansiedad. No puedo mentir porque mi esposa está aquí. Si ella no estaba, entonces diría otra cosa tal vez. Pero ella está presente, entonces no. Debo admitir que sí. Jesús habla sobre eso. Todos tenemos un cierto tipo de ansiedad, de temor, porque muchas veces suceden cosas en el presente que no podemos resolver. Tal vez un temor hacia un futuro que es incierto. Proyectamos tantas cosas y decimos: de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, y ni siquiera sabes si mañana vas a estar aquí. La ansiedad que nos produce muchas veces cuestiones del pasado que ya no hemos podido resolverlas a su tiempo y que todavía están atacando nuestra mente y nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo, de una manera sabia y solamente como el Hijo de Dios lo puede hacer, en esta mañana también, sometidos a su reino, debemos entender que Él es fiel proveedor. ¿Ahora de qué? Les invito a que leamos un poquito en esta parte final del mensaje. Mateo 6:25 en adelante. Y veamos un poquito esa provisión que Él tiene. Si estamos sometidos a su reino, Él será nuestro fiel proveedor. Porque en su reino encontramos satisfacción. Versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En su reino, en el reino de Dios, en el reino de Cristo, en tu corazón, vamos a encontrar la verdadera satisfacción. Todo lo que nuestros ojos miren a nuestro alrededor, todo va a terminar. También, hermanos, según el versículo 26, porque en su reino somos de mucho valor para Él. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Somos de más valor que toda la creación. ¿Por qué no creer que el Señor se va a ocupar de mí, se va a ocupar de ti? De lo que estás viviendo en este momento. Porque en su reino Él está por encima de todo temor y ansiedad. Versículos 27 al 29. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. En su reino, Él está por encima de todo temor, toda ansiedad. Dice que no podemos añadir a nuestra estatura un codo, un centímetro, no podemos añadir. Y eso lo digo por experiencia. No podemos. Hay cosas, hermanos, que no podemos cambiar. Por más de que trates cambiar, ya no vas a cambiar. Y si tu preocupación, tu ansiedad es tu Dios, no el reino de Dios, entonces vas a morir con esa preocupación. La palabra de Dios te invita hoy y te dice que su reino está por encima de todo temor y ansiedad. Y para terminar, si Él es tu prioridad, eso evidencia nuestra fe. Si Él no es prioridad, eso evidencia nuestra falta de fe. Versículo 30 claramente nos dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno. Perdón, hermanos. Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Él es tu prioridad. Es el Señor a quien tú alabas, tu prioridad. Es el Señor a quien vos dijiste esta mañana: voy a alabar al Señor, voy a leer su palabra, quiero que Dios me hable, quiero que Dios me diga algo. Él es tu prioridad, va a ser tu prioridad este año. Quiero que conmigo, con tu pastor, digas: quiero que el Señor sea mi prioridad este año. Quiero buscar su reino este año, porque su palabra dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles son esas demás cosas? Las que hemos leído, las que están citadas ahí arriba. Porque dice su palabra en el versículo 32: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe mejor que vos. Queridos hermanos, sometidos al reino de Dios es la única forma de hacerle frente a los temores y la ansiedad. Muchas veces creemos y pensamos mal que al pertenecer a Cristo y vivir bajo las reglas del reino, ya no tendremos pruebas, ya no tendremos dolores, ya no tendremos enfermedades. El sufrimiento pasará en la otra esquina, el sufrimiento pasará en la otra vereda, pero nunca será hacia mi persona o hacia mi entorno. No, mis queridos hermanos, porque muchas veces esas mismas pruebas, esos mismos dolores, esas enfermedades, eso que estás pasando ahora mismo, y aún aquellos fracasos, hermanos, aquellas caídas, también son parte del obrar de Dios en la vida de sus hijos, sometidos a su reino. Que este año pueda ser no solamente una frase más, sino una obediencia a este llamado del Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, que es verdadera, es eficaz, es como espada de dos filos, que entra, que penetra hasta lo más profundo. Solo te rogamos,
por el poder de tu Espíritu Santo, que esto que hemos leído hoy nos toque a vivir una vida buscando primeramente tu reino, para que así sea todo temor, toda ansiedad, todo lo que suceda en nuestra vida, puedas tú ser el fiel proveedor de esa paz que tanto necesitamos y de todo lo que no esté a nuestro alcance solucionar o dar salida, tú puedas ser el fiel proveedor. Ayúdanos a buscar tu reino. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.